Por décadas, un solo nombre guió al mundo entero: GPS. Pero, ¿saben qué? Mientras todos confiábamos ciegamente en una sola voz, en el silencio del espacio se estaba construyendo un rival. ¿Y hoy? Bueno, hoy esa era simplemente ha terminado. Un nuevo poder de navegación global no solo ha aparecido, sino que ha redefinido por completo las reglas del juego. Over the last 20 years, they have moved from putting satellites over China to putting satellites in the region to providing global coverage as of 2020. That is a very rapid advancement. It's not just seen as a military tool, it's seen as a tool of diplomacy. One analyst has called Beidou Beijing's declaration of independence from the West, and I think that sums it up beautifully. Y esta no es una pregunta hipotética, para nada, es la realidad que estamos viviendo hoy. Una realidad que nos obliga sí o sí a entender cómo es que pasó este cambio monumental y sobre todo qué significa para el poder, la tecnología y nuestra seguridad global. Para descifrar esta historia vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos el fin del monopolio del GPS. Luego, la humillación que, créanme, encendió una revolución tecnológica. Analizaremos cómo China no solo alcanzó, sino que superó al estándar mundial, para después ver cómo está construyendo una ruta de la seda digital y con ello estableciendo nuevas reglas de poder. Muy bien, empecemos con una declaración que puede sonar audaz, pero es totalmente precisa. La era del dominio absoluto del GPS se acabó. Ya estamos viviendo en un mundo post-GPS, y lo más increíble es que la mayoría de la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Y ojo, que esta no es una opinión cualquiera, ¿eh? Esto viene directamente de la Junta Asesora del Gobierno de Estados Unidos, así como se oye. Una admisión que es francamente sorprendente y que confirma un cambio tectónico en el poder tecnológico. Así que la pregunta ya no es si Beidou es un competidor. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué tan adelante está realmente? Pensemos en esto por un segundo. Mientras el mundo entero, desde la logística de Amazon hasta el Waze del celular y, claro, las operaciones militares, dependía de la señal estadounidense, China estaba metódicamente y a la vista de todos ejecutando un plan. Un plan no solo para ser independiente, sino para alcanzar la supremacía. Pero ¿de dónde salió este impulso tan fuerte? Pues como suele suceder en la historia, todo nació de un momento de profunda vulnerabilidad estratégica, un evento que Pekín llegó a calificar como una humillación inolvidable. Vámonos a esa crisis. Fue ahí cuando China se dio de topes con la realidad. Su dependencia era absoluta. Se dice que Estados Unidos desactivó las señales de GPS en la región, y esto dejó a los misiles chinos, pues, esencialmente ciegos. Eso fue un catalizador. En ese preciso momento, tener un sistema de navegación propio dejó de ser una ambición para convertirse en un imperativo de seguridad nacional. La respuesta de China fue una estrategia metódica, casi quirúrgica, de 3 pasos. En el año 2000 lanzaron Beidou 1, que solo cubría China. Para 2012, con Beidou 2, ya se habían expandido a toda la región de Asia-Pacífico. Y finalmente, en 2020, Beidou 3 alcanzó una cobertura global total. Misión cumplida. Muy bien, ahora sí. Llegamos al mero centro de este análisis, la evidencia dura de cómo Beidou no solo igualó, sino que superó al GPS en muchísimos frentes. Supieron aprovechar perfectamente eso que llaman la ventaja del que llega tarde. A ver, lo que es realmente interesante aquí es el diseño. A diferencia del GPS, que usa una sola órbita media, Beidou emplea una constelación híbrida, única. Tiene más de 56 satélites en 3 niveles orbitales distintos. ¿Y esto qué significa? Pues que le da una ventaja decisiva, sobre todo en Asia-Pacífico y el sur global, con señales mucho más estables y precisas en lugares complicados, como los cañones urbanos de las grandes ciudades o en zonas montañosas, justo donde el GPS a menudo, se pierde. Y aquí viene la que es quizá la diferencia más revolucionaria, la comunicación bidireccional. Miren, el GPS solo transmite una señal, es de un solo sentido. Pero Beidou permite enviar y recibir mensajes de texto cortos, directamente a través de sus satélites. Para operaciones de rescate en desastres naturales o en zonas remotas sin una pizca de señal celular, esta función no es un lujo, Es literalmente una línea de vida, algo que el GPS simplemente no ofrece.
Ahora, si nos vamos al terreno militar, la diferencia es abismal. Beidou ofrece a sus usuarios autorizados una precisión de hasta 10 centímetros. 10. Comparemos eso con la precisión civil estándar del GPS, que es de 3 metros. Esta brecha tiene implicaciones enormes, por ejemplo, para las municiones guiadas de precisión, donde cada centímetro cuenta. Y claro, todo este dominio técnico se traduce en poder económico. Para 2024, el ecosistema industrial que se ha formado alrededor de Beidou ya generaba un valor de casi 80.000 millones de dólares y sigue creciendo año con año, estableciendo una base económica, pues, formidable. Entonces, el punto crucial aquí es el futuro. Si vemos las proyecciones del mercado de chipsets, aunque los números varían, la tendencia es innegable y de hecho exponencial. Algunas proyecciones ponen el mercado en 2.5 mil millones de dólares para 2030, pero otras, las más optimistas, lo ven dispararse a casi 37 mil millones para 2035. La conclusión es la misma. Estamos viendo una adopción masiva. Y esto ilustra perfectamente cómo se construye ese crecimiento. Beidou ha logrado un dominio casi absoluto en su gigantesco mercado interno, con el 94.5% de los nuevos celulares en China ya compatibles con el sistema, pues en la práctica ha desplazado al GPS. Y eso le da una base súper sólida, un trampolín perfecto para su expansión global. Ahora pasemos a ver cómo todo esto se desarrolla a escala global. Porque, seamos claros, Beidou no es solo una proeza tecnológica, es un pilar, uno fundamental, de la política exterior de China y de su gran estrategia geopolítica. Aquí el concepto clave es la ruta de la seda digital. ¿Cómo funciona? China ofrece Beidou como un bien público global, o sea, una alternativa gratuita y de alto rendimiento al GPS. Pero al integrarlo en proyectos de infraestructura críticos en países en desarrollo, va tejiendo una red de dependencia tecnológica. Y esa dependencia se traduce directamente en influencia y poder blando. Y esta no es una estrategia teórica, ya está pasando en el mundo real. Irán, por ejemplo, ya abandonó por completo el GPS en favor de Beidou. Pakistán lo usa para guiar sus armas. Más de 30 naciones en África lo aplican en agricultura. En el Medio Oriente, ha ayudado a aumentar el rendimiento de los cultivos en un 15%. Y en todo el sudeste asiático ya se ha vuelto el estándar para logística y seguridad. Y todo esto nos lleva al acto final de nuestra historia, donde las capacidades tecnológicas y la expansión geopolítica se juntan para crear una serie de preocupaciones estratégicas y de seguridad para el resto del mundo. Para los analistas occidentales, el manual de juego está claro. Primero, se ofrece una tecnología superior y gratis. Segundo, se integra en la infraestructura vital de un país. Tercero, se crea una dependencia que en el futuro puede ser utilizada como una herramienta de coerción económica o política. Y cuarto, funciones como la mensajería bidireccional, abren la puerta a la vigilancia y a la recolección de datos a una escala que no habíamos visto. La conclusión, la verdad, es ineludible. Hemos entrado en una nueva era. El mundo ya no se guía por una sola señal universal. La navegación por satélite se ha convertido en una nueva frontera geopolítica. Un tablero donde diferentes sistemas definen esferas de influencia y proyectan el poder de las naciones que los controlan. Esto nos deja con una pregunta que es fundamental. A medida que estas tecnologías se integran más y más en nuestras vidas, desde cómo manejamos hasta la comida que nos alimenta, la elección de una señal sobre otra se convierte en una decisión de confianza, de seguridad y, en última instancia, de alineación geopolítica. Aquí, lo que buscamos es justo eso, descifrar estas fuerzas tan complejas para entender mejor el mundo que estamos construyendo. La competencia tecnológica, como la que existe entre Beidou y GPS, no es solo algo técnico, para nada. Define las opciones y los desafíos que todos vamos a enfrentar en los próximos años. Gracias por habernos acompañado en este análisis. ¡Hasta la próxima!